Lección 17 de Mateo. Obviamente sabemos que este rabino increíble, Yeshua, ha aparecido en la escena en Galilea y ha hecho tantos milagros, pero a pesar de que él estaba mostrando poder sobre todos los reinos, incluyendo el reino de la muerte, todavía hay fariseos y maestros que preguntan quién es, se pregunta quién es, e incluso lo vinculan con Belcebú y con poderes satánicos. Obviamente, esto crea algunas dudas en la mente de las personas. Dice, si los fariseos y los maestros de la ley lo cuestionan, entonces también deberíamos de cuestionarlo. Entonces aquí estamos viendo aspectos de cómo el ministerio de Yeshua empezó. El aspecto en que Yeshua enseñaba con parábolas. Parábolas son una cosa muy asombrosa y Yeshua lo va a usar para enseñar los misterios del reino de Dios. Y estos misterios van a tener significado para creyentes y para no creyentes. Y eso es lo realmente sorprendente, que estas parábolas hablan a ambos lados. Seas creyente o no creyente, vas a escuchar la verdad en estas parábolas y vas a decidir si las aceptadas o no. Entonces dice que va a enseñar en parábolas y la pregunta se levanta, ¿qué es una parábola? Y no sé si alguna vez has estudiado, pero las parábolas nos desafían y enseñan. Y enseñan de un área que es familiar para las personas a las que se les enseña. Entonces los rabinos del día a menudo usaban parábolas y trataban de enseñar a las personas en la gente que estaba en áreas de la gente estaban familiarizadas. Si eras agricultor, te hablaban acerca de la agricultura. Si eras pescador, las parábolas acerca de la pesca. Si eres alguien que estabas en la ciudad por mucho tiempo, entonces te enseñaban parábolas de haber estado parados en los escalones del templo, pero las parábolas desafían a pensar. Así que la palabra hebrea para parábola es mashal, como se ve aquí. Y mashal es comparar una verdad desconocida con una verdad conocida. Y esa siempre es la perspectiva de la parábola. Siempre va a haber una historia inventada que todos van a entender, sea agricultura, pesca, compras, lo que sea la situación. Y luego relacionarían esa verdad conocida con algo que no es conocida o que no era familiar. Pero quería traer al ambiente de lo familiar. Entonces la parábola generalmente se enfocaba en una verdad específica. No había muchos detalles. Los escritores de la Talmud vieron las parábolas como una forma muy valiosa para determinar el verdadero entendimiento de la ley. Y por supuesto Yeshua iba a usar este método, ya que no solo enseñaba verdad, y están viendo que esta verdad que está entretenida en todas las parábolas, está enseñando también sobre la ley. Entonces Yeshua enfatizará que hay una línea trazada entre los creyentes y entre aquellos que lo rechazan a él y su mensaje. Entonces vamos a estar atentos a esto mientras empezamos a leer esta primera parábola, que hay mucha agricultura en el área de Galilea, a los alrededores. Entonces la gente estaba familiarizada con la agricultura como forma de vida, y esta área conocía también la agricultura, que Yeshua iba a enseñar estas verdades desconocidas usando verdades conocidas de agricultura como una forma de vida. Preguntas acerca de lo que es una parábola. Mateo 13:1 al 13 dice, el mismo día que Jesús salió de la casa, se sentó junto al mar y se unieron a él grandes multitudes, de modo que entró un barco y se sentó toda la multitud, se quedó a la orilla. Luego habló muchas de las cosas en parábolas diciendo, he aquí, un sembrador salió a sembrar.
Obviamente esto es acerca de la agricultura, porque los agricultores sembraban semillas, eso es lo que hacen. En Mateo 13, 4, 9 dice, y mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y los pájaros vinieron y se la devoró. Algunos cayeron en lugares pedregosos donde no había mucha tierra e inmediatamente brotaron porque no tenían profundidad de la tierra. Pero cuando salió el sol se quemaron y como no tenían raíz se marchitaron. Y otras parte cayó entre las espinas brotaron y las ahogaron, pero otras cayeron en buena tierra y dieron una cosecha. Algunos 100 veces, otros 70, otros 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí vemos que Yeshua está dividiendo, está poniendo una línea en la arena, está diciendo algunos van a escuchar y otros no. Y había algo malo en esto, malo de las semillas. ¿Qué pasaba con las semillas? Las semillas están bien. Y que el que sembraba tenía problemas, no tenía problemas, entonces, con el sembrador. ¿Qué se supone es un buen terreno en comparación? Nuestro cerebro. Siempre es una analogía con jóvenes que su mente es como el acero de granja. La tierra de un granjero. Y si no, vamos a llegar a esa parte que es acerca de la cizaña. Entonces, el terreno es lo más importante, es la mente que recibe la información que va al corazón. Entonces, de esto se está hablando. Algunos buenos, algunos malos. Entonces, Yeshua nos va a decir qué significa esta parábola. Mateo 13, 18 al 23. Escucha lo que significa la palabra de Salvador. Cuando cualquiera oye el mensaje sobre el reino y no lo entiende, el maligno viene y arrebata lo que se sembró en su corazón. La semilla sembrada a lo largo del camino. La semilla que cae en un suelo rocoso se refiere a alguien que escucha la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero, como no tiene raíz, solo dura un poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución debido a la palabra, rápidamente se desprende. La semilla que cae entre las espinas se refiere a alguien que escucha la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, haciéndola infructuosa. Pero la semilla que cae en la buena tierra se refiere a alguien que escucha la palabra y la entiende. Este es el que produce una cosecha dando un 100, 70 o 30 veces lo que se sembró. Entonces, esta parábola es acerca de qué. Y vamos a concentrarnos en lo que este mensaje es. Ese mensaje es todo acerca del reino. ¿Y quiénes podrán entrar al reino? ¿Son las semillas que se sembraron y nunca enraizaron? ¿Estarán en el reino? No, no estarán. Ok. Entonces las semillas que cayeron al borde del camino donde el suelo ni siquiera puede recibir la semilla. Así, conocemos a personas así que no les importa lo que la verdad es. No quieren saber la verdad. Porque si sabes la verdad, ¿eres responsable entonces? Prefieren no escuchar. Ese es el borde del camino, la tierra rocosa y y Yeshua equipa a los pájaros para que se los lleven. Y la semilla es la verdad, es la palabra de Dios y es la verdad acerca del reino de Dios. Entonces tenemos esos lugares rocosos y tenemos otra tierra que no es profunda y la semilla brota inmediatamente. Está bien, parece que algo podría pasar, pero no pasa nada bueno porque no hay raíz. ¿Qué pasa con una
una planta que no tiene raíz muere, no tiene posibilidad de sobrevivir. Puede parecer saludable por un tiempo, cuando las temporadas difíciles vienen, esa planta ya no tiene posibilidad porque no tiene raíces y morirá. Luego, la tierra espinosa podría producir semillas, pero las espinas representan las preocupaciones del mundo. ¿Y cuáles son las preocupaciones del mundo? Son las riquezas. Es como ganarse la vida, cómo obtener las cosas que se den en la tierra, cómo hacer de la vida más fácil. Esos son los afanes del mundo. Y en la mente y el corazón de las personas están llenos de estos afanes. No tienen lugar para el reino y para lo que es importante y para lo que hace crecer al reino. Entonces, esas semillas no van a ser fructíferas, van a ser infructuosas. Van a ser solo esas semillas, solo se van a preocupar de su propia comodidad, su propia riqueza y lo que sucede a ellos. Sus preocupaciones no son sobre nadie más realmente. Para eso entonces, eso nos lleva a la buena tierra. La conclusión es que la buena tierra o el verdadero creyente produce algo. Que Yeshua dijo que producen 30, 60 o 100 veces. Entonces, lo realmente importante aquí es que el mensaje del reino no debe ser oculto, no se debe ocultar y debe ser más y más evidente mientras avanzamos. Debemos de compartirlo. Es destinado a producir una cosecha. Y ser un creyente es una cosa, no es una cosa estática. Entonces, yo tengo al Señor, eso es todo lo que necesito y ya no me voy a preocupar más. Eso no es el propósito. El propósito es producir una cosecha 30, 60 o 100 veces mayor y salir, esparcir semillas en el mundo y que tu semilla sea fructífera, la que estás sembrando y producir una cosecha. Esa es la idea. Estamos agregando otros al reino. Entonces, esa es la parábola del sembrador. Y ahora, continúa con otra parábola. Mateo 13, 10 al 17. Y cercando a los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? Jesús le respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablan parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán. Y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus ojos oídos, con dificultad oyen con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían que el corazón se convertirá y los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen pero no lo oyeron. Parece como que está diciendo de parábola sobre parábola aquí. En estas palabras vemos que las parábolas que Yeshua están enseñando pueden ser una bendición o un juicio. No hay un término medio. Depende si uno está buscando la verdad del reino de Dios o no. Si aquellos que no están interesados en la verdad, sino en su propio poder o sus propias riquezas, estas palabras muestran juicio. Pero luego cita Isaías y dice, sus corazones se han endurecido. ¿Creen ustedes que es un problema hoy día? Yo creo que sí, creo que estamos tan ocupados viviendo que no tenemos tiempo para la vida. La gente está corriendo para ver para escuchar la palabra de Dios.
Y yo pienso que en algunos lugares sucede, probablemente en lugares donde hay más persecución de la que tenemos aquí. Están más desesperados por Dios. Ellos quieren la verdad porque su esperanza no es de este mundo. Entonces, si tú tienes todas las comunidades, si se te quitan todas las comunidades, entonces lo único que te va a importar es Dios. It's depending on whether one is seeking the truth of God's kingdom or not. If those who are not interested in the truth, but in their own power or their own riches, etc., these parables show judgment. But then he quotes Isaiah and he says, their hearts have grown dull. Do you think this is a problem today? Estamos muy ocupados con nuestras cosas de la vida y nos hacen sentir feliz. Las cosas que nos hacen sentir feliz es cómodo. Pero la gente en otras naciones donde hay mucha persecución, sé con certeza que en Malasia hay poblaciones que anhelan al Señor, conocer más acerca del reino, más del Señor. Y esas poblaciones están creciendo, aunque viven en culturas muy vigiladas. Y el Evangelio es difícil de conseguir y tienen hambre y quieren más. Pero no vemos que sucede esto mucho hoy en Estados Unidos. Solamente en naciones que no son tan libres como nosotros. De eso está hablando Yeshua. Entonces, ¿qué están viendo y escuchando los profetas y que anhelaban, pero no vieron? Captaste esa parte, es muy crítica. El Mesías está diciendo, lo que anhelan ver, pero no lo vieron, fue que el reino ha venido, que el Mesías había llegado. Y aquí está hablándole a la gente. No solo tenía Mesías, Él es el reino, Él trajo el reino. Todos anhelaban verlo, pero esas personas lo vieron con sus propios ojos y aún así no aceptaban quién era. Es una parábola tremenda, de tremenda importancia para las personas que están escuchando, porque hoy se van a decidir si van a ir al lado del juicio o al lado de la bendición. Y dibujó esa línea en la arena muy claramente. En Mateo 13, 24, 30 dice, Jesús le contó otra palabra, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también las cizañas, y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho eso. Y los siervos dijeron, ¿quiere usted que vaya y las recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójalo en mi granero. Mateo aquí se está refiriendo al reino de los cielos en lugar del reino de Dios. No hay distinción, como hemos mencionado antes, por la palabra cielo es sustituto para Dios. La palabra cielo es sustituido por Dios para proteger la santidad del nombre, pero es el mismo reino. Esta parábola otra vez es acerca del reino. La primera observación que podemos hacer sobre la parábola es que la semilla que fue sembrada fue una semilla, buena semilla. El primer ejemplo de semilla sembrada nos mostró que el problema estaba con la persona recibiendo la semilla o el evangelio de Dios. Ahora vamos a ver un problema diferente. Esta vez un enemigo viene. Por supuesto, el enemigo no es otro que Satanás. Satanás siembra su semilla, malezas que parecen reales, hasta que el fruto comienza a producir.
la cizaña no da fruto. Entonces aquí está haciendo otro paralelo con el hecho de que si la semilla cae en buena tierra producirá una multitud de cosechas, 30, 60, 100. Pero una cizaña no produce nada, no hay producción en la cizaña. Notamos que los trabajos en el campo están durmiendo, no están mirando cuando el enemigo viene y siembra esta cizaña. Pero esos son falsos creyentes. ¿Cómo reconocemos a una cizaña como un falso creyente? Usted entonces se tiene que mirar al fruto. Están provocando problemas, están trayendo paz y alegría en situaciones. Están trayendo gente al reino. Están entusiasmados con el regreso del Señor. Se unen a la obra del reino. O están difundiendo chismes, alejándose y observando al resto trabajando. Están sirviendo, están animando a otros. ¿Es todo sobre ellos o todo sobre el Señor y otros? Apoyen ellos la iniquidad. Tenemos que estar conscientes de que la cizaña puede llegar a nuestra congregación en cualquier momento. Porque ¿quién trae a la cizaña? El enemigo. Y él está vivo y coleando. Y miramos estas son las... tenemos que mirar los frutos de la vida de las personas. Entonces ahí es lo que tiene que dar nuestra mente. Están uniéndose contentas. Puedes pensar en algo más que podría ser como que es una cizaña. ¿Cómo se puede reconocer una cizaña en tu comunidad? Ellos crean división. Muy posible. Porque esforzamos por unidad, ¿verdad? Entonces los trabajadores dicen, ¿quieres que arranquemos esta cizaña? Y Yeshua responde, no, déjenlos. Porque si los sacan, los verdaderos creyentes también pueden ser arrancados. Entonces, ven, su corazón amoroso realmente por los creyentes. A lo mejor son creyentes que sus raíces no han profundizado. Se quiere darles tiempos para que maduren y tener otros que son más duros. Acérquense y los ayuden a crecer y a madurar. Eso realmente indica nuestra responsabilidad de acompañar a esos cristianos bebés o creyentes que simplemente no han tenido tiempo de darse cuenta de cómo funcionan las cosas en el reino que representamos. Pero ¿cuál será el final de la cizaña? Ser derregados y quemados, y no será bueno. El punto principal que tenemos que ver es que el Mesías es el sembrador y él planta buenas semillas, verdaderos creyentes. ¿Y cuál será su final? En Daniel 12:3 dice: los entendidos brillarán como resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como extrañas por toda la eternidad. ¿Qué contraste tan grande? La cizaña va a ir al fuego, va a ser quemada, va a ser... y aquellos que sembraron las semillas del cielo y producieron cosecha van a ser como el resplandor de las estrellas que brillan por los siglos de los siglos. Y ahora, Yeshua va a cambiar de agricultura a tesoros escondidos, mientras continúa enseñando en parábolas. Y es interesante notar que solo en Mateo registra las siguientes dos parábolas, mostrándonos su naturaleza muy judía. En Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder de alegría. Por ello vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Analicemos la idea de estas dos parábolas sobre el tesoro escondido y las perlas de gran precio. Están atadas al joven rico. ¿Recuerdan a quien Yeshua le dijo que fuera a vender todo lo que tenía para seguirlo? ¿Y qué estaba diciendo Yeshua? Él le está diciendo a ese joven que
Aunque él había hecho muchas cosas buenas, aún había un costo para ser discipulado o servicio. Estás trabajando por un reino ahora que es más valioso que incluso todas las riquezas de un hombre rico. Y ese hombre rico, ese joven, no pudo renunciar a todos esos tesoros terrenales. Pero Yeshua está mostrando la asombrosa tesora del reino de los cielos. Entonces, de este tiempo es interesante notar que la gente escondía sus tesoros en el suelo, los enterraban, tenían que marcarlos bien, ¿no? Pero es que no habían cajas de fuertes, ni grandes bancos, ni instituciones que hoy en día tenemos. Ellos tomaban un tesoro y lo enterraban. Y eso los protegería de un ejército invasor y sin saber que había bajo ese suelo. Esto era algo común para que Yeshua podía enseñar a una verdad desconocida usando una verdad conocida o algo que se hacía comúnmente. Entonces, el tesoro se compara con el reino de los cielos. El Señor nos está diciendo que el reino de los cielos es un tesoro y el reino de los cielos se puede esconder. Puede estar escondido o puede ser encontrado. Mira la reacción del hombre cuando encuentra qué es lo que hizo. Lo escondió otra vez, lo enterró otra vez, porque no quería que lo robaran. Tenía tanta alegría cuando encontró este tesoro. Tenía tanta alegría que fue y vendió todo lo que tenía y compró todo ese terreno. Y vemos que su reacción es totalmente diferente al del joven rico. No duda en verdarlo todo. Y hay otro aspecto de esto que podemos ver en Proverbios 2:4 que dice: para que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón a la comprensión. Sí, si clamas por discernimiento y alzas tu voz por entendimiento, si la buscas como a la plata y la buscas como a tesoros escondidos, tesoros escondidos, es de lo que Yeshua está hablando. Entonces, esta parábola sobre el reino y los proverbios compara la sabiduría, el discernimiento y entendimiento con tesoros escondidos también. ¿Puedes encontrar los tesoros del reino sin estudiar la Torah? Es imposible. Entonces, me encanta lo que el rabino Pinhas Ben Yair dice: si lo buscas como plata y buscarla como tesoros escondidos, ten la seguridad que el santo, bendito sea él, no retendrá tu recompensa. Vemos que este rabino que compara al estudio de la Torah como tesoros escondidos. La Torah revela el reino de los cielos. Y eso es por lo que estamos estudiando la palabra de Dios. Y por eso estudiamos la Torah toda la semana. Queremos saber sobre el reino y cómo funcionamos en él, cómo lo hacemos crecer. Es todo en la Torah, todos en estos evangelios. Y es tan increíble. Entonces el reino de los cielos se convierte más como tesoro mientras más las estudias, mientras más cosas profundas aprendas. Eso crece y crece aún. Es una locura. Mateo 14, 45, 46. Otra vez, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca hermosas perlas, el cual, habiendo oyendo una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Entonces, otra vez vemos que estos dos hombres vendieron todo para comprar este tesoro del reino. Y perlas eran las cosas más caras entre las joyas. Hoy podría ser los diamantes, pero en esa época eran las perlas. Por eso que se habla aquí perlas de gran precio. Pero notan el contraste con estos dos hombres. Estas perlas inmediatamente vendieron. El joven no pudo renunciar a sus cosas, sus riquezas terrenales. Entonces,
Yeshua sabía que él no podía hacerlo. Por eso estas comparaciones se ven. Entonces, en el pensamiento judío, como se ven estas dos parábolas que acabamos de repasar, hay 4 requisitos para ser un siervo en el reino de los cielos. Y creo que es importante que repasemos esto para encontrar detalles específicos. Porque vamos a ver el tesoro indescriptiblemente valioso es el reino de Dios. Entonces, ¿qué hacemos como reino, en el reino como siervos? Vamos a comparar nuestro servicio con el de Eleazar y Abraham. Recuerden, Abraham confió en Eleazar con todo lo que tenía, incluyendo encontrar una esposa para su único hijo. Esa es una responsabilidad tremenda, ¿verdad? Y Yeshua está confiando en nosotros con todo su reino. Está confiando en nosotros para llevar este evangelio y traer la cosecha 30, 60 y 100 veces. Entonces, ¿cuál es el costo de este servicio? La primera palabra que vamos a ver es la palabra siervo, que en hebreo es Ebed, que significa Aim, Beit y Dalet. Esa es la palabra sirviente. Así que lo primero que esta clase de sirviente tiene que hacer es conocer al maestro personalmente y tener corazones circuncidados para servirle. Y como en Lucas 17:13 dice, ¿dónde está? No se puede tener, ningún siervo puede servir a 2 señores porque odiará a uno o amará al otro o será leal a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Recuerda que dice que debemos hablar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Esas cosas están unidas directamente. Tenemos que tener el objetivo de servir al Maestro. ¿Y se vio esto con el joven rico? No, él no podía hacerlo, simplemente no podía renunciar a sus bendiciones. Ahora, lo siguiente que vemos que Eleazar hace es razón, que significa está corriendo. His razón, corriendo. No hay pensamiento de decir no a Yeshua. Cuando estás razón, cuando estás corriendo hacia tu maestro, no hay un pensamiento en tu corazón o tu cabeza de decir no a lo que él te está pidiendo que hagas. Eso no sucede. Es como que si uno ya no tiene voluntad propia. Cueste lo que cueste, te estás diciendo a ti mismo, voy a hacer este trabajo, lo voy a hacer porque eso es el maestro quiere que yo haga. Eso es lo que Eleazar hizo. Eleazar trajo a Rebeca para Isaac, y aunque él se fue a buscar a la novia para Isaac, eso debe haber parecido un trabajo imposible. Has tenido con tu corazón que sabías que Yeshua quería que tú hagas la parecer, pero no, eso es más grande que yo, Señor, no puedo hacer eso. ¿Cómo podría lograr eso? Puedes imaginar que te envíen a buscar a tu novia para tu amor, y es el único hijo es su único hijo que te amó. Entonces, él tenía que ir con gente desconocida, tenía que traer a la mujer perfecta. Y ella tenía que decir, sí, esa es una tarea inmensa. Pero Eleazar no dudó, él corrió hacia la tarea. Isaías 6:8 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dice, aquí estoy, envíame a mí, le respondí. No hubo duda en responder. Esta es una anulación de su propia voluntad. Luego tenemos algo más que tiene expectativa.
tener el 100% la certeza de que Dios actuará para ayudar y hacer lo que sea que se tiene que hacer para la gloria del Maestro. Génesis 24, 12. Vemos que Eleazar ora, oh Dios, Señor, mi Señor Abraham. Oh Señor Dios de mi Señor Abraham, oro, te ruego que me concedas éxito hoy. Muestra tu bondad a mi maestro Abraham. ¿Dónde estaba su preocupación? Who shall I send? Who will go for us? No estaba en su maestro, quería tener éxito para su maestro. No hesitation. Y dice, por favor, hoy. No quería esperar un año. Dijo, por favor, hoy, esto es expectativa. Else called expectation. Entramos a estas cosas con nuestras mentes emocionadas y creyendo y esperando que el Señor nos ayudará. Él irá delante de nosotros. Por favor, Señor, ve delante de mí. Espero ver resultados hoy día. Porque estoy haciendo esto por mi maestro. Y luego entonces tenemos números, la palabra Baruch, que es bendecir, y eso es Abraham. Where was Vav, Reish, Vav en Kaf. it? It wasn't. It was with his Esta palabra Baruch significa bendecir. Elías bendijo a Dios. En Génesis 24, 27 dice, y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, He said, please, today, que no has dejado de demostrar su misericordia y fidelidad hacia mi Señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. He's going to go before us. Mm. Please, Lord, go before us. I expect to see results. Eso es asombroso. No tenía Google, no había mapas de Google. And Como then le llama esa cosa que es. number 4, which is Baruch, No tenía GPS, no tenía nada de eso. Pero el Señor lo guió directamente donde tenía que ir. Es asombroso. Entonces la palabra bendito en hebreo es Baruch, que significa doblar la rodilla. Significa reconocer que toda bondad viene del Mesías, el Maestro. Que cualquier bien que hagamos no está en nuestras fuerzas o nuestro poder, sino en el poder del Espíritu. Como el Señor dijo a Zorobabel en Zacarías 4. Entonces respondió y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No con ejércitos ni con poderes, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Aún Isaías y Moisés sabían que no estaban calificados para el trabajo. ¿Te has sentido alguna vez no calificado para el trabajo? Pero es alentador, no es acerca de nuestro poder, no es nuestra fuerza, no es lo que sabemos, no es que seamos perfectos, es el Espíritu. El Espíritu nos va a guiar si nuestro corazón está esperando. Esta es la belleza de entender lo que es ser un siervo en el reino de Dios. Y aunque reconocemos nuestra insuficiencia, al mismo tiempo no permitimos que nuestra insuficiencia nos impida hacer el trabajo de Yeshua, que Yeshua nos llama a hacer. Él va a proveer. Eleazar estaba dispuesto inclusive a renunciar a sus propias comodidades y, como dice en el judaísmo, ven como renunciar a su propia vida, porque Eleazar se le ofrece comida, pero él la rechaza. En Génesis 24:33 dice, se le puso comida delante de él para comer, pero dijo, no comeré hasta que le haya dicho sobre mi recado. Y él le dijo, habla. Entonces, Eleazar está preocupado acerca de sí mismo, de su salud, de su sustento, incluso comida y agua. No lo estaba. Su principal preocupación es correr la voz por decir por qué había venido. Eleazar no estaba preocupado de su propia necesidad. Su prioridad principal era hacer la voluntad de su maestro y ver su trabajo terminado. Su celo era por su amo. Inclusive Yeshua dice en 6:38,
porque bajé del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Recuerdan, él oró en Lucas 22:42 diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yeshua estaba dispuesto a morir para hacer la voluntad de su Padre. Un siervo del rey está dispuesto a morir para hacer la voluntad de su Padre. Entonces, quiero decirles que eso es algo que enseñan los judíos, que me enseñaron en la yeshiva de Rabino Shapira, y me pareció que era muy apropiado para esta lección, porque raras veces tomamos el tiempo para definir qué es lo que realmente se espera que un siervo del reino haga. Entonces, para resumir, dice, debemos de conocer a nuestro maestro, tenemos que correr a hacer su voluntad, debemos de esperar que él trabaje en nuestro nombre a pesar de que somos inadecuados para lo que él nos ha llamado, no importa, él hará el trabajo, y que lo bendigamos mientras trabajamos y que estamos dispuestos a renunciar a nuestras comodidades para él. Espero que esto haya sido una lección fructífera para todos nosotros y les doy muchas gracias por estar con nosotros y la próxima semana estaré en persona. Los amo. Tengan una semana maravillosa. Dios los bendiga. So just to sum it up, it says we are to know our master. We're to run to do his will. We are to expect him to work on our behalf, even though we're inadequate for what he's calling us. It doesn't matter. He'll do the job, and that we bless him as we work. And that we're willing to give up our comforts, our human comforts for him. So I hope that that has been a fruitful lesson for all of us as we've looked at some of these parables of the Lord. I thank you so much for being with us. And I can't tell you how much I miss being there with you and can't wait for next week to be back with you in person. Love you all. Have a wonderful week. God bless you.